Entonces, para todas las personas que tienen la oportunidad de oírme, ante todo, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho por tratar de comunicarse a diversas partes del mundo. Yo sé que la educación de ya y del futuro va a ser una educación parecida a la que estamos intentando en este momento, y con los programas que vamos a tener en los próximos tiempos se facilitarán las comunicaciones. En segundo lugar, agradezco al licenciado Vladimir Viloria haber confiado en mi persona a través de mi querida Ivette Castellanos, que la van a disfrutar mañana, una excelente profesional, para formar parte de este team, de este equipo que vamos a permitir algunas cosas de COVID. Y en tercer lugar, no puedo dejar de felicitar a la licenciada Jamie Rojas, que me precedió, porque dio una excelente conferencia. Pangolín aparte, esa palabra a cualquiera se le olvida, y estuvo muy bien lo que hizo, y creo que complementa las cosas. Ella les dijo también que vamos a hablar de una serie de detalles, que yo voy a hablar de una serie de detalles, pero eso lo voy a poner mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Como ven allí, el nombre de mi presentación, yo elegí COVID, cosas que ya todos conocen y cosas que yo he vivido. Entonces, lo que voy a hacer más importancia, creo, es a las cosas que yo he vivido, porque desde los primeros días, como me ven allí, yo llegué a Madrid en plena efervescencia, tenía apenas la cuarentena semana y media, y pues nadie te dice nada a donde quiera que vas a trabajar. Si te pones a oír la televisión, muchas veces lo que haces es desesperarte y ponerte cada vez más nervioso y más paranoico, pero mi cara probablemente era similar a la del colega que les colocó allí en la diapositiva. Cuando me toca hablar de clínica del COVID, por eso les pongo el televisor allí. Probablemente todos los que me estén oyendo, todos, estoy seguro que sí, con las informaciones que se nos han dado por los medios de comunicación, se saben de memoria la clínica del COVID. La clínica del COVID clásica es fiebre, disnea, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta. Hasta ahí estamos hablando de cualquier cuadro de resfriado o de gripe. Hemos encontrado como cosas frecuentes la diarrea, la anosmia y hiposmia, que puede llegar desde anosmia hasta ageusia, es decir, no tener nada de gusto, ¿ok? Y lógicamente no, son cosas que gracias a Dios hasta ahora casi siempre revierten. Y en los niños, dermatosis. Ahora, hay múltiples afectaciones, porque el virus, aunque tiene, digamos, preferencia por las células del tracto respiratorio alto y bajo, como ya le dijo la licenciada Rojas, indudablemente, como virus y como cualquier bacteria, debe circular perfectamente por cualquier parte de nuestro organismo, y el sistema inmunológico, que es lo más importante en esta pandemia, es el que se va a encargar de irse a presentar la clínica hacia un lado o hacia el otro. Eso es lo más importante. Aquí, en este slide, que espero que ustedes lo puedan ver bien, yo las extraje del diario El País. Es una cosa interesantísima, muy fácil. Lamentablemente son 15 slides seguidos, voy a hacer lo más corto posible. Es cuáles son los sistemas de defensa que tenemos. Nosotros tenemos dos líneas de respuesta. Una primera línea de respuesta que está por las células denominadas macrófagos y las células NK o natural killer o asesinas naturales. Y por el otro lado, una segunda línea de respuesta que va a estar representada por nuestras inmunoglobulinas, los linfocitos T y B y las células dendríticas. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Pues nada, entra un virus y los macrófagos se encargan de tomar ese virus y comérselo, como es nuestro sistema inmunológico, tiene una parte celular y una parte líquida. Los lisosomas, que son unos organelos que están dentro de los macrófagos, se encargan de degradar el material intracelular de origen externo. O sea, digamos, en otras palabras, como dice allí, machacan o mastican al virus o lo trituran. Los desperdicios, que son fragmentos, como también les dio la licenciada Rojas, de proteínas y de ARN, que es el caso del coronavirus o ARN virus, van a servir como retratos. ¿Qué significa retratos?
que son los antígenos, son los que van a hacer que se estimule nuestro sistema inmunológico para defendernos. Y estas otras unidades, pues entonces lo van a reconocer como si estuviéramos buscando un asesino a través de una foto, y una vez que se reconoce, eliminarlo. Puede pasar dos cosas. Si la infección no es grave, los macrófagos son suficientes para detener la infección, eliminarla y detener el virus. Y esto es importante porque probablemente lo que sucede en la mayoría de la gente, y esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, el coronavirus no produce síntomas o solo síntomas leves en el 80% de las personas. Entonces, fíjense que nuestros macrófagos, si están activos y están bien, van a lograr detener la enfermedad y 80% de nosotros va a estar perfectamente bien. Ahora, cuando los macrófagos actúan, pero no logran machacar por completo al invasor, empiezan a dar voz de alarma para que entonces aparezcan los refuerzos. ¿Ok? ¿Qué sucede en este caso? Lo hacen produciendo citoquinas, que son proteínas, ya empieza la sustancia líquida, y allí, cuando están las citoquinas actuando, vamos a ver los primeros síntomas, que son tos, fiebre y malestar. ¿Qué sucede después? Las citoquinas en concreto, fundamentalmente la IL-6 o interleuquina 6, no solo van a dar inflamación en el sitio donde están. Estas moléculas viajan por la sangre hasta otros órganos. Como les decía hace un momento, un virus no se queda en un solo sitio, circula por muchos sitios. Lo que pasa es que hay, digamos, lugares donde actúa con preferencia. Vamos a ver un poquito qué pasa en el cerebro, qué pasa en el hígado y qué pasa en la médula ósea. Entonces, una vez vamos a hablarnos más o menos primero por el hipotálamo, que es una glándula que está en el medio del cerebro. En el hipotálamo van a influir en el sistema termorregulador, porque por allí, por el hipotálamo y la hipófisis, se produce el proceso que todos hemos denominado fiebre, que es una función básica para lanzar la alerta, tengo fiebre. En segundo lugar, y esto también es bien importante, a nivel hepático se actúa produciéndose la proteína C reactiva y la ferritina. Estas dos sustancias son lo que denominamos reactantes de fase aguda del plasma, junto con la velocidad de sedimentación globular. Fíjense que en un país como España, donde no se han hecho pruebas, como pienso yo particularmente, yo estoy equivocado, pero pienso que no se han hecho todas las pruebas que se deberían haber hecho, y se ha hecho en la mayoría de los países donde la acción contra el virus ha sido exitosa, se decidió que se tomaban tres parámetros fundamentalmente para hacer el diagnóstico indirecto de infección por coronavirus, por COVID-19 en este caso. Que se tuviera una proteína C reactiva elevada, especialmente si se tenía una ferritina elevada, unos linfocitos por debajo del 20%, que es una cosa que es un poquito complicada de entender, sobre todo si tenemos elevación de los neutrófilos, y finalmente el dímero D, que lo vamos a ver más adelante cuando terminemos estas 15 slides. Por otro lado, la médula ósea, que es la que nos va a producir todas las líneas celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por supuesto, los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco. Una vez que la médula ósea pasa la citoquina, se activan los macrófagos y esto produce a su vez más citoquinas. Pero esto puede llevar a un círculo vicioso que más bien termine en colapso. Como les dije, la proteína C reactiva y la ferritina, dos reactantes de fase de plasma, se están usando para predecir quiénes tendrán complicaciones graves, pues mientras peor es el cuadro clínico, la proteína C reactiva y la ferritina están más elevadas. Esto en conjunto con el dímero D, que lo vamos a ver un poco más adelante, y que es una prueba de coagulación que marca lo que se llama el tromboembolismo pulmonar. Muchas de las muertes entonces de COVID se den lo que llamamos a tormenta de citoquinas. Por eso es que los medicamentos que tienen acción, digamos, de alguna manera antiinflamatoria, por eso se habló muchísimo inicialmente de hidroxicloroquina, al tener acción sobre este proceso, pues pudiera mejorar. Entonces, esto sucede cuando los macrófagos son incapaces de resolver por sí solos la infección, como sucede, insisto, en el 80% de los pacientes. 80% de nuestros pacientes tienen macrófagos suficientemente activos, suficientemente desarrollados para detener la infección. Las citoquinas que secretan entonces los macrófagos refuerzan la llegada de nuevos macrófagos y esto produce más citoquinas y se vuelve toda una explosión inflamatoria. El otro actor de primera línea, que se lo di al principio, son las células natural killer o asesinas naturales, cuya misión fundamental
es localizar y destruir las células que están infectadas. Fíjense que ya es localizar y destruir células propias que están infectadas. Entonces, estas células natural killer, la cual tengo yo algún interés en ellas, cuando manejan pérdidas fetales recurrentes, viajan por todo el cuerpo comprobando que las células están sanas. Todas las células sanas están recubiertas de proteínas que les sirven de salvoconducto, por así decirlo. Dicen, no, yo estoy sana y presento esta documentación de que estoy sana. Pero si la célula está infectada por COVID-19, las células natural que lo reconocen y destruyen esa célula infectada. Fíjense que tenemos por un lado la inflamación y por otro la destrucción de células propias infectadas por las células asesinas naturales. Ahora vamos a lo que sería la segunda línea de respuesta. Las células dendríticas son el enlace entre la primera y la segunda línea de defensa. Estas también toman trocitos del virus y lo llevan por el sistema linfático hasta los ganglios, que recuerden que todas las personas que han tenido alguna infección alguna vez, viral o bacteriana, tenemos ganglios inflamados, y lo que significa que nuestro sistema inmunológico está activo. Dentro de esos ganglios vamos a tener tanto linfocitos T como linfocitos B. Los linfocitos T, las células se las presentan a las dendríticas que hablamos hace un rato, el T colaborador, que ayudarán a otras células a ejercer su acción. Liberan citoquinas que activan a más linfocitos T y a los B. Y se ponen en marcha los linfocitos T citotóxicos, capaces de viajar por toda la circulación, llegar a donde está el sitio de infección y destruir a las células infectadas. Los linfocitos B actúan diferente. Ellos se encuentran directamente con el virus o el antígeno. Y hay millones de variantes de linfocitos B y cada uno tiene en concreto un anticuerpo, como les decía la licenciada, de llave y cerradura. Cuando un linfocito B puede encajar su llave dentro de la cerradura del virus, por las proteínas que nos dio la licenciada hace un momento, comienza el proceso de fabricar miles de copias de sí mismo. Estos linfocitos entonces se transforman después en lo que se llaman células plasmáticas o mast cells, que viajan, o mastocitos, que viajan por la sangre a todos los tejidos. Allí entonces lanzan anticuerpos a todas las partículas virales que se encuentren. Se está comenzando a elaborar, digamos así, la vacuna natural, la vacuna de nuestro cuerpo, nuestro sistema IgM e Ig de inmunoglobulinas, que es nuestro sistema no celular, nuestro sistema líquido de defensa. Las inmunoglobulinas M son las que se detectan inicialmente, ¿okay? Se detectan de 9 a 12 días después de la aparición de los primeros síntomas. Es una inmunoglobulina pentamérica, tiene 5 puntos y cada punto abre en 2, pero ella no es tan específica, son simplemente una línea de localización. Esta inmunoglobulina M va a pasar información a la inmunoglobulina G, que son detectables más o menos a las 2 semanas, a 3 semanas de la aparición de los primeros síntomas. Y esas inmunoglobulinas G tienen solo 2 brazos, pero son adaptados para unirse específicamente y exclusivamente al virus que han identificado y convocan a otros organismos en conjunto para que los destruyan. Fíjense que la inmunoglobulina M son moléculas, como de ahí dice 10 brazos, son 5, es pentamérica y cada uno tiene 2, y convocan a otros organismos como macrófagos para destruir al virus. Entonces, tenemos el sistema de defensa aunado o unido o en conjunto o en equipo con las células natural killer, células naturales, y destruyen las células. Entonces, ¿qué puede pasar? Al final, si se activa la segunda parte y los macrófagos no logran todo bien. Si todo va bien, la persona se recupera y vuelve a la normalidad, pero además de volver a la normalidad, muy importante, ha podido generar memoria inmunológica. Es como la vacuna natural que desarrolla nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, la bendita tormenta de citoquinas, si el proceso inflamatorio se desorganiza, se escapa de control, lo que se puede producir a través del colapso del sistema inmune es la muerte del paciente. Bueno, perdonen que los haya fastidiado con tantas cosas. Ahora les voy a hacer un par de cositas más. Las neumonías que tanto hemos temido y que han sido quizás en conjunto con los trastornos de coagulación, los que más han producido muerte de pacientes, es una neumonía intersticial, que es diferente de la neumonía bacteriana, y ya les voy a señalar allí. Fíjense que la neumonía intersticial toma el sitio que está entre alvéolos, mientras que la neumonía bacteriana, las bacterias o gérmenes o microorganismos están dentro del alvéolo. Para que lo veamos fácil, simplemente lo observamos aquí. Fíjense cómo
La flecha a su mano izquierda es el alveolo pulmonar, la flecha a su mano derecha es el capilar pulmonar y en el centro, que se lo señale allí, el espacio intersticial, es lo que más se inflama en el paciente con COVID-19. Yo que soy un individuo que tiene casi 40 años de ejercicio, las neumonías intersticiales que más temor les tuve siempre fueron las neumonías intersticiales derivadas por complicaciones de pacientes jóvenes. De hecho, 2 exalumnas mías fallecieron cuando desarrollaban varicela y la varicela las complicaba a llevarlos a neumonitis intersticial. Hay gente que en vez de la neumonía, le llaman neumonitis por inflamación intersticial. Ahora mi pregunta es, ¿esto es lo más severo? Bueno, hay un grupo importantísimo de cardiólogos en Estados Unidos que han desarrollado un estudio bastante grande y que creo que va a aclarar unas cuantas cosas sobre lo que se ha denominado RITAC, que es la respuesta inmune trombótica que se asocia al COVID-19. Fíjense que, para explicarlo muy sencillo, esto sí es muy cortito, el COVID-19 activa los linfocitos, como ya les dije, y produce una proliferación linfocitaria que en algunos casos es descontrolada porque simplemente no se logra tomar defensa adecuada del virus, ¿verdad? Perdón que pasé la diapositiva, disculpen. Y estos linfocitos producen interferón gamma en exceso y eso produce hiperactivación de los macrófagos. Y así como habíamos visto que los macrófagos, sobre todo a nivel hepático, nos producían elevaciones de la ferritina. La ferritina es también conocida como la forma o la manera como se deposita el hierro en la médula ósea, pero actúa como un reactante de fase aguda de plasma. Pero por el otro lado, produce activación de o liberación del factor activador de plasminógeno y mecanismo de activación inadecuada o patológica o enfermiza de la trombina y produce la elevación del dímero D, que es el marcador fundamental de los embolismos pulmonares. Entonces, quizás lo que produce el COVID-19 es múltiples microembolismos pulmonares, razón por la cual el uso de enoxaparina, que es una de las heparinas de bajo peso molecular más utilizadas en la actualidad, pudiera ser quizás un medicamento de profilaxis o de tratamiento en la mayoría de los pacientes que tengan afectación pulmonar. Ahora vamos a hacer un poquito de ejercicio cerebral, porque lo que yo les he dicho hasta ahora es simplemente un resumen de lo que he estudiado en todas estas semanas. Pero ahora vamos a la parte de esta charla, que es lo que yo he vivido. Y entonces voy al ejercicio cerebral, que son las cosas que he vivido, o que viví y viviré unas cuantas más, con respecto a mezclarme con pacientes con COVID-19. Durante un mes estuve trabajando en una residencia aquí en Madrid, a las afueras de Madrid, donde el día que llegué, el 1 de abril, me habían notificado que habían fallecido 25 residentes allí, abuelitos. A partir de ese momento y en conjunto con 3 excelentes colegas jóvenes, una venezolana, una colombiana y una dominicana, nos involucramos en el cuidado de 57 pacientes que estaban COVID positivos. Dentro de esos, todos pacientes ancianos, que saben que la población anciana es la población más susceptible y que ha producido más muertes. No sé si fue el cuidado, no sé si eran pacientes que estaban, a pesar de ser ancianos, eran bastante sanos. No sé si fue algunos cuidados y prevención que tuvimos nosotros, que en un mes de trabajo que tuve allí, de los 57 pacientes COVID positivos, solamente fallecieron 2. Quiere decir que logramos que 55 de ellos permanecieran y permanecen vivos sin complicaciones hasta la actualidad. ¿Qué viví yo allí? Bueno, cuando comencé, no me dieron ningún equipo de protección individual como el que ven allí. Por lo tanto, mis colegas y yo nos sumergimos, digamos, en una residencia, como me imagino que le habrá pasado a muchísimos colegas, que estuviera llena de humo o que fuera como sumergirnos en una piscina sin un traje de buzo. El humo entra por todas partes y el agua entra por todas partes. Bueno, el COVID con el tamaño que nos explicaron que tiene, pues entra por todas partes. Y más si no tienes el equipo de protección individual adecuado. Pero el problema de equipo de protección individual adecuado es un problema incluso de países de altísimo desarrollo.
Nos enseñaron a ponernos diferentes tipos de máscaras, nos enseñaron a hacer ropas de cobertura con bolsas plásticas, etcétera, etcétera, y eso no garantiza ningún cuidado. Tanto es así que fíjense que me llamó la atención, esto lo conseguí apenas ahora el 7 de mayo, médicos alemanes protestando desnudos debido a que los alemanes, los médicos alemanes, el país que dirige, por así decirlo, la Unión Europea, consideran que están desabastecidos de equipo de protección personal. Imagínense ustedes cómo estamos nosotros aquí. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo estarán a futuro algunos colegas que espero que no les toque vivir esas cosas que hemos tenido que vivir nosotros? Luego, la otra cosa, de esto probablemente han visto algunas cosas, el usar las mascarillas para los que usamos anteojos, gafas o lentes, siempre, si no las usamos bien, se nos empañan los lentes. Yo creo particularmente que lo primero que hay que hacer es adherir muy bien a la nariz la mascarilla que estemos usando, que creo que la mascarilla quirúrgica es la que produce mejor protección a menor precio, porque después está la NP que es de mejor protección, pero es muy costosa. Y les puedo decir que lamentablemente nos hemos visto la necesidad de usar una mascarilla de este tipo a veces una semana, porque no se nos proporciona. Pero bueno, vamos a lo de los lentes. Los lentes tienen tres cosas que sirven y las probé las tres. La primera, lavarlos con agua y jabón. ¿Ok? De hecho, tomar el jabón, pasarlo directamente sobre el lente y luego lavarlo con agua. Se queda una película allí que hace que el vapor de que se exhala por la nariz hacia arriba no los empañe. En segundo lugar, poner el borde superior de la mascarilla doblado hacia adentro y eso hace que pues, no sea tan fácil para ese sistema que utilizaron mucho los chinos. Y eso hace pues ese doblez que es la emergencia de nuestra respiración sea menor hacia los lentes. En tercer lugar, poner un pedacito de papel dentro de la mascarilla como papel toalette y eso hace que el vapor se pegue allí y no suba. Y finalmente, pues como le pasó a mucha gente, usar simplemente una tirita de adhesivo sobre la mascarilla. He abierto que las mascarillas, las tiritas de adhesivo producen una dermatosis muy importante. Yo la sufrí los primeros 10 días y luego hablando con amigas dermatólogos cambié un poco la posición de la mascarilla, hice un poquito de hidratación y esteroides y gracias a Dios desapareció. Pero hay personas de pieles más sensibles. Este es otro cuento bien importante. Los guantes. Bueno, el uso de los guantes, Usé tres tipos de guantes. Estos que presento primero son los guantes de nitrilo. Los que ustedes no han visto probablemente en el uso médico son los de color azul, claro o intermedio, y habrán visto menos los blancos y los negros. Los negros tuve oportunidad de usarlos porque son guantes que muchas veces utilizan los mecánicos en los talleres de mecánica para no llenarse tanto las manos de grasa. Para mí, particularmente, son los mejores guantes, los que mejor se adhieren, los más resistentes, no se rompen con facilidad. Y es lo que yo recomendaría a cualquier colega que tenga que trabajar día a día. Son fáciles de colocar, insisto, y son bastante resistentes. Luego, tenemos los de látex, que son bastante buenos, menos resistentes que los de nitrilo. Y finalmente los de vinilo, que son con mucha frecuencia los utilizamos donde trabajé, eran los que más nos daban, yo los otros los compraba. Porque ese guante tiene una cosa, no queda totalmente adherido. Entonces, les pregunto algo que probablemente ustedes no han oído. Ustedes saben que ustedes trabajan 8 horas, suponiendo que trabajen 8, puede ser que trabajemos 12. En 8 horas cualquiera de nosotros tiene ganas de orinar. Nosotros los hombres generalmente tenemos cierre en el pantalón. Ustedes no saben cuántas veces se me trabó el guante y se me rompió trabado en el cierre del pantalón. Otra cosa, no saben lo difícil que es alar cosas delgadas con los guantes. Por lo tanto, los guantes hay que usar los mejores guantes que podamos usar. Insisto, el mejor guante creo que es el de nitrilo. Él también es el guante que produce probablemente menos alergia para aquellos que son alérgicos a todas estas sustancias, vinilo, látex y nitrilo. Entonces, les quiero decir, piensen por un momento que ustedes tengan los guantes puestos y tengan que ir a hacer pipí o tengan que ir a hacer otra cosa al baño. O simplemente piensen, por ejemplo, una chica que tuvo una menstruación. O sea, hay situaciones que son bien importantes, pero que son realidades grandes y que imagínense también el gasto que se está produciendo en guantes en toda parte del mundo y la contaminación
ambiental, que estamos diciendo que tenemos menos contaminación, ¿cuánta contaminación tenemos ahora entre equipos de protección individual, guantes y mascarillas? Que es otra cosa interesante, el otro punto que no nos hablan todos los días. Otra cosa, la lejía, el cloro que nos han puesto a lavar, todo lo que han hecho, para mí es desmancharme mis pantalones, lamentablemente, por eso les puse esa diapositiva. Creo que, y más adelante se lo voy a comentar, que hay una paranoia innecesaria en limpiar las suelas de los zapatos para entrar a nuestros hogares, porque eso no garantiza realmente que eliminemos el virus, porque nunca podemos hacer una limpieza lo suficientemente importante. Otra cosa con la que viví mucha incertidumbre fue con los termómetros de pulsación a distancia, ¿verdad? Que no sé por qué muchas veces nos daban cifras muy por debajo de lo normal. Era muy claro, teníamos pacientes en épocas que todavía estaba finalizando el invierno y empezando la primavera aquí en Madrid, a primera hora de la mañana, y esta hora son las temperaturas más bajas, pero era muy frecuente encontrar pacientes con temperaturas de 34, 35. No sé qué tan bueno sea, hice una revisión por PubMed y dicen que cuando comparamos estos termómetros, que son los que más se están utilizando porque no entran en contacto con los pacientes, pues se pulsan a distancia, tienen diferencia en más 6 o menos 6 grados centígrados. Es la máxima diferencia de lo que se considera una buena toma de temperatura. Entonces, otra cosa que es bien importante, aparte de los guantes, saber interpretar la temperatura. Entonces, vean, uno toca al paciente con su mano o a través del guante, uno toma el pulso del paciente y ve si tiene taquicardia en caso que haya, y ahí ve cómo van las cosas. Pero los termómetros que utilizamos con mucha frecuencia en esta zona no son los mejores. No sé si allá en Venezuela los tienen para uso en este momento, lo habrán comprado, que están utilizando los termómetros habituales, pero piensen cómo cambiar un termómetro de mercurio de un paciente a otro. Y este es el gran cuento. Los equipos de saturación de pulso de oxígeno, o los oxímetros, o los oxímetros, como lo quieran llamar. Usé todo lo que ven allí, del amarillo, el azul, el blanco, el rojo, uno negro, etcétera, etcétera. Y era impresionante también saber interpretar la verdadera saturación de los pacientes. Con mucha frecuencia veíamos pacientes que tenían saturaciones muy por debajo de 90 y estaban respirando perfectamente bien. Entonces empezamos a fijarnos en varios detalles. Y quiero que lo tengan en cuenta. Son tonterías, pero no nos las dicen. Si los dedos del paciente están muy fríos y las arterias digitales están contraídas, la saturación que se mide en estos aparatos está siempre baja. En segundo lugar, es muy difícil en un paciente mayor que tenga Parkinson lograr que se tome la saturación por el movimiento. Entonces hay que sujetarle la mano a los pacientes. En tercer lugar, las pacientes que tienen las uñas muy largas, también hay medidas inadecuadas porque la uña no permite que la yema del dedo llegue al sitio donde se hace la medición. Y también la deformidad de la última falange del dedo de algunas pacientes, pues también nos trae problemas. Había, leyendo artículos sobre estos equipos, había unos que aparentemente se ponían en el lóbulo de la oreja. Intenté ponérselo en el lóbulo de la oreja y no logré nada. El mejor equipo que logramos utilizar es el que ven en el centro, encuadrado en rojo. Es el equipo que nos permitió tener las mejores cuantificaciones y hacer una relación adecuada de la verdadera saturación de oxígeno que tenían nuestros pacientes. Pero tuvimos que exigirlo luego de casi 10 días de trabajo porque no lográbamos lo que queríamos. Nos damos cuenta que teníamos demasiados pacientes con saturaciones bajas y les lastimaba 10 minutos más tarde los tenían diferente, pero definitivamente la clínica siempre está por encima de los resultados de laboratorio o de cualquier aparato que estemos utilizando. Siempre la clínica predomina. Y hay otra cosa que también aprendí en esta convivencia mía con esta pandemia. Y aquí veo, ahí les pongo, ese que tiene allí es un médico pensando que todo es COVID. O sea, si tienes una uña encajada, probablemente eso es COVID. Si tienes unas palpitaciones, probablemente eso es COVID. Si tienes hemorroides, probablemente eso es COVID. Si tienes una mancha en la piel, probablemente eso es COVID. Y cualquier gripecita tonta es COVID. No, señores, está bien que pensemos en COVID. Estoy de acuerdo, estamos rodeados de COVID. Pero no dejemos de ser médicos por completo. Tenemos que hacer medicina que sea integral, medicina que nos haga pensar,
No todo es COVID. Nosotros tuvimos un par de experiencias importantes donde nos dijeron que los pacientes tenían COVID y como estaban en muy malas condiciones no los iban a atender en ese momento y tal. Después le hicimos la experiencia de cambiarles la clínica y nos atendieron a esos pacientes de las residencias en los hospitales y todos salieron adelante y no tenían COVID. Entonces es muy importante entender eso, ¿ok? Entonces, tanto hemos hablado de COVID, tanto falta por hablar por COVID, tanto de informaciones tenemos todos los días que no sabemos si es verdad o es mentira, pero la historia del COVID apenas estamos escribiendo, creo que la primera página. En esta, aunque estemos cansadísimos de él y cansados de estar recluidos, las cosas que se escribieran a futuro serán muy diferentes. Yo les voy a poner tres cosas que son para mí muy importantes. En primer lugar, las muertes de los pacientes. ¿Cómo es posible que un país como donde estoy ahorita tenga 26.000 muertos y no tiene ninguna autopsia hecha? ¿Por qué no se han hecho autopsias? ¿Por qué el temor a las autopsias? Es que uno se contamina más con las autopsias que con los pacientes que ves todos los días que están tosiendo y que están estornudando. En segundo lugar, las vacunas. Nos hablan de vacunas en todas partes y que todas están adelantadas y que en 3 meses. Yo dudo un poco de las vacunas. ¿Saben por qué? Porque otros coronavirus que hemos tenido, ninguno le han sacado ninguna vacuna. No tenemos ninguna vacuna contra otros coronavirus conocidos. Y tercer lugar, el manejo sanitario. Y por eso pongo es una frase que no es mía, que dice robar es un delito, pero arruinar un país es por mala gestión. Interesante, ¿no? Cómo los políticos se saben cuidar cuando hacen las cosas y dicen, bueno, solamente fue mala gestión, pero no se robó. Eso, para cualquier país que estemos hablando, quiero que lo tengan en cuenta. Nos hablan de una nueva forma de vivir, de un nuevo mundo que vamos a tener de ahora en adelante. Yo creo que del nuevo mundo que vamos a tener adelante deberemos quedarnos solamente con lo bueno. Y lo bueno es que, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en día es que cada vez más vamos a tener más educación a distancia y eso va a permitir que la educación quizás se facilite muchas personas que están trabajando o que están muy lejos y no pueden ir a escuelas, a universidades, a colegios, etcétera, etcétera. Creo que lo único que nos va a dejar de bueno esta pandemia es eso. Pero no estoy de acuerdo en ir a un nuevo mundo. Estoy de acuerdo en recuperar nuestro antiguo mundo teniendo ciertos cuidados y teniendo aprendizajes. Entonces, volviendo a las tres láminas que le puse anteriormente, lo que le pongo arriba es una biopsia de médula ósea y los puse como lo que denominamos una viscerotomía. Si no quieres hacer autopsias, ¿por qué no hiciste múltiples biopsias pulmonares de todos los pacientes que fallecieron? Y sabías un poco más. Y si el paciente tenía un problema en la piel, tómale la biopsia de piel y ya está. ¿No les parece lógico eso? Si el paciente tenía algún problema para no oler o no gustar, ¿por qué no se tomaron biopsias de ese tipo? Otra cosa, para SARS, y es la diapositiva que ponemos en el lado derecho con el interrogante, para los otros dos coronavirus, para SARS y para MERS, que a Dios gracias no fueron tan contaminantes ni tan agresivos, no se podía hacer ninguna vacuna para los dos. Y finalmente, vuelvo a lo mismo, donde quiera que esté, en cualquier autoridad que tenga algún cargo político, piensen esa pregunta. ¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa? Los que pensamos somos considerados anormales, pero no debemos dejar nunca de pensar. Por favor, se los pido que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que el error más importante que se comete es no hacer los exámenes de forma masiva. Masiva, verdaderamente masiva. Si se hubieran hecho exámenes masivamente desde el principio en todos los países del mundo donde hemos tenido el problema, habríamos podido separar la población realmente positiva y pudiéramos seguir nuestra vida normal o lo más normal posible sin el deterioro económico que nos va a aplastar en los próximos tiempos. Saber, por supuesto, interpretar las pruebas, porque las pruebas de PCR son pruebas de detección del virus.
pero son pruebas que si las haces antes de que tengas la enfermedad, dan negativas. Y si las haces unos 10 días después, también se vuelven negativas porque la carga viral desaparece. Entonces, he visto que se le da mucha importancia a las pruebas de PCR y se le da muy poca importancia a las pruebas de inmunoglobulinas E y M. Creo que la inmunidad de rebaño debería haberse promocionado de alguna manera y, lógicamente, todo el personal sanitario que se le paga tan poco en muchos países, no es posible que no se le dé lo que necesita. Finalmente, espero que no tengamos como consecuencia que muchos de nosotros se nos demande y se nos ponga preso. Pero quiero que no se olviden nunca, ya terminando con esta diapositiva, de estas frases de Stanley Kubrick de a través del libro de Senderos de Gloria, cuando hizo la película con Kirk Douglas. Dejaréis de ser héroes cuando la gente no tenga miedo. Dejaréis de ser héroes cuando a los políticos les interese. Ahora sois carne de cañón, por eso nos llaman héroes. Muchas gracias y espero haber podido ayudarlos en sus expectativas y las preguntas vendrán después.